8:04 de la mañana y se lo anunciábamos, ya está acá instalado en los estudios de Radio Pauta Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer vimos despliegue de algunas propuestas programáticas. Perdón, Gerardo, a lo mejor querías partir tú. No, ¿Sí? un saludo, que yo lo había saludado fuera del estudio también al candidato. Bueno, vimos propuestas, ¿no es cierto?, de Evelyn Matei respecto al crimen organizado, es decir, de seguridad, propuestas también el tema migratorio, José Antonio Casi, usted hizo foco sobre los puntos de la clase media, pero probablemente todo está muy ligado, ¿no?, en el momento actual del país. Tema migratorio, los temas de seguridad, el tema de crecimiento y esos sectores en los que usted hizo foco en la propuesta que hizo ayer. Absolutamente. Ahora, en materia de seguridad, nosotros somos la única candidatura que se está haciendo cargo del desastre que es el Poder Judicial, ¿eh? Y el desastre que es la Fiscalía. Bueno, lo leí en su programa, pero explica. Nosotros estamos proponiendo una reforma para despolitizar el sistema de nombramiento de jueces, que me parece que es esencial para garantizar que también la política tenga que pagar, o los políticos tengan que pagar por los delitos que cometan. Y estamos haciéndonos cargo también de la necesaria reformulación de la Fiscalía, porque la Fiscalía está muy al debe. O sea, estamos al debe con la Fiscalía, pero la Fiscalía también está al debe con la ciudadanía. La cantidad de causas archivadas sin persecución judicial, la cantidad de persecuciones a veces que son de corte político, como pasó en el caso Zamora, por ejemplo, ¿ya? Nos tienen en una situación bien delicada y el problema de seguridad hay que verlo de una manera completa, es decir, esto empieza en la frontera, pero termina en gendarmería, o sea, la problemática la tienes que enfrentar de manera holística. Ahora, el punto, Johannes Kaiser, que cuando se habla de los temas de Poder Judicial, cuando se habla de Fiscalía, la gran interrogante es, porque se ha visto en otros países de la región, el cuidadoso equilibrio del respeto, la separación de los poderes en la democracia. Eso es correcto. Nosotros tenemos un poder judicial que lamentablemente interviene en política, lo hace a través de fallos, a veces legisla a través de fallos en ciertas ocasiones. Y ¿No eso nos hay ha dejado independencia la de los escoba. poderes en Chile, a su juicio? Yo creo que hay demasiada... el Poder Judicial exorbita sus funciones y el diseño institucional sobre el Poder Judicial permite una toma de injerencia indebida de la política, es decir, del Ejecutivo Legislativo en el Poder Judicial. Y eso a través del sistema de nombramientos y a través del tema del presupuesto, porque no tiene un presupuesto absolutamente autónomo, sino que depende de lo que es la presentación de presupuesto del Ejecutivo. En ese sentido, evidentemente que no tienes una separación de poderes tan nítida como debiese ser para garantizar la entrega de una justicia que fuese... que la gente sienta que efectivamente está siendo aplicada a todos por igual. Bien. O sea, ahí hay un tema, ¿no? Johannes, ayer a esta misma hora hablábamos con Eduardo Artés. Sí. Y supongo que lo vio, lo escuchó, lo leyó, ¿no? Marcaron, sí. Solamente se les presente que también planteaba el caso de mi gobierno. Sí. Porque normalmente no sé por qué se quedan solamente con Cast los titulares. No, pero él dijo, claro, inicialmente yo revisé eso después, pero lo mencionó. Dijo un posible gobierno de Cast, un gobierno de Kaiser, dijo, la calle no los va a dejar gobernar. Sacamos a Pinochet y no va a durar nada, así de simple. Pues se dan cuenta, como a cierta edad la gente empieza a ordenar los recuerdos de manera torcida. Que yo sepa, Pinochet salió con un plebiscito. No lo sacó Artés. O sea, está bien marcarse... Como dice, fue derrotado, no derrocado. Es lo que fue derrotado en una elección democrática, claro, que fue establecida 8 años antes en la Constitución de 1980. Él pensaba que iba a ganar y que la presión de la calle y la protesta de los 80 probablemente marcaron ese punto de inflexión, ¿no? Todo el mundo va a las elecciones con la ilusión de ganar. No, pero tú sabes que estamos hablando de otra cosa. Pero con respecto a las declaraciones... Lo que correspondía, se hizo con un padrón electoral como correspondía. Sí. Ya, siempre andan de alguna manera suponiendo... No suponiendo nada, perdón, pero está todo escrito, está escrito en los libros de historia, no lo estoy suponiendo. Bueno, ¿en qué libro de historia? ¿Escrito por quién? ¿Por Baradí? Vamos al punto, la pregunta es a esa, no sé si lo llama como, lo entiende como una advertencia, una amenaza o algo solapado allí en esas declaraciones que ayer provocaron un rechazo transversal a nivel político. Yo les recordaría que el 2018 fue, Artés advirtió que le iban a hacer algo así a Piñera.
durante la campaña presidencial. Y después efectivamente se vino el 18D. O sea, yo no tomaría tan a la ligera lo que se ha planteado ahí. ¿Ok? Eso uno. Dos, esperaría un distanciamiento mucho más claro de parte de la izquierda chilena que participó por lo demás en el golpe de Estado de Piñera. Desde la perspectiva institucional. Porque ya tuvimos esta cuestión hace 5 o 6 años atrás. Pero ya el gobierno lo condenó, ¿no le pareció suficiente? A mí me parece que es bueno que el gobierno salga a condenarlo, pues ya por lo menos el gobierno, pero yo no escuché muchas otras figuras que salieran. O sea, si lo hubiese dicho Johannes Kaiser, ¿usted sabe cómo habría sido el griterío? Si ese es el punto. Ahora, hay una cierta, como digamos así, un laissez-faire, un dejar hacer cuando se trata de un caballero que dice lo que muchos en la extrema izquierda piensan, pero que no pueden decir porque ahora están en elecciones. Hablamos con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, aquí en Pauta de Análisis. A ver, si es por declaraciones probablemente que pueden rayar, ¿no es cierto?, en la amenaza a la democracia, usted también ha hecho algunas, Johannes ¿Cuál sería? Kaiser, cuando ha señalado que usted apoyaría de nuevo un golpe de Cite Estado. muy bien, cite correcto. Cite de nuevo. Usted, y por otra parte cite también... exactamente lo que dije. Voy a buscar la frase textual, pero usted no... Yo se lo escuché a usted. Porque a mí me gusta cuando la gente que habla, que está en radio o está en la prensa, no se hace cargo de repartir fake news. No es fake news. Es una fake news porque cuando a mí me pregunta el señor Mochati si en las mismas circunstancias del año 73, ¿estamos en las mismas circunstancias del año 73? No estamos en las mismas circunstancias. ¿Usted cree que vamos a estar en el próximo gobierno en las mismas circunstancias del año 73? No lo creo. Lo que pasa es que decir que usted lo volvería a apoyar después de toda la historia que había en el medio. Porque el gobierno, señora, porque el gobierno de Allende se había hecho inconstitucional, porque tenía guerrillas armadas, porque se había transformado en el Maduro de su época. Entonces sí, yo lo habría respaldado. ¿Por qué? Porque cuando usted rompe la institucionalidad desde el gobierno, ustedes devienen ilegítimos. Eso es lo que estableció el Congreso de Chile, eso es lo que estableció el Poder Judicial. No nos equivoquemos aquí. Al final, es bien fácil venir a decir, ¿sabe qué más? Y no nos olvidemos tampoco de una cosa. En esa época, Artés, la forma de ver el mundo de Artés, era la hegemónica en la izquierda chilena. Era la hegemónica en la UP. Entonces, si usted me viene a decir a mí que nosotros teníamos que simplemente someternos a un régimen totalitario que se había armado, tenía ejércitos paralelos y todo tipo de cuestiones, yo le voy a decir que no. Y yo estoy en defensa, y yo actúo en defensa de la democracia, si eso es lo irónico. Claro, pero usted también porque yo actúo en defensa del Estado de Derecho, que estaba violentado, en defensa de la Constitución, que estaba violentada, en defensa del sistema democrático, que ya había sido violentado, declaraciones del propio general Prats, que era ministro del Interior, y que había dicho que el patrón electoral estaba viciado. ¿Por qué? Porque habían cometido fraude electoral. Claro, pero el Entonces, punto ya. Es que cuando usted me increpa y dice... No, cuando usted me increpa y me dice que yo digo fake news, yo le recuerdo que en esa entrevista con Tomás Mochati usted dijo que usted apoyaba, absolutamente apoyaría un nuevo golpe de Estado. ¿En qué circunstancia? En caso de repetirse la circunstancia. Es que ahí está la cuestión, se da cuenta que llevado al presente, no es honesta intelectual. Le estoy diciendo sus declaraciones, yo no estoy haciendo ninguna interpretación. No, usted las está recortando y está diciendo que yo me estoy poniendo al mismo nivel de Artés, y eso es inaceptable. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que usted tampoco ha hecho una defensa férrea de la democracia, porque apoyaría nuevamente un golpe de Estado. Pero sí lo he hecho, pero la democracia... Dice, a ver, ¿cuál es el problema? Pero me permite hacer la segunda pregunta, que digo, dice que sí aceptaría las consecuencias, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias, lamentablemente, de lo que pasó en eso. Porque yo asumiría la responsabilidad con todas sus consecuencias. Eso. ¿Por qué? Porque cuando usted apoya una solución de fuerza se tiene que hacer cargo, a diferencia del resto de la derecha, y a diferencia de la DC, y a diferencia de todos quienes creen que pueden sacar las castañas con la mano al gato, uno tiene que asumir la responsabilidad, entonces también por los delitos que se cometen. ¿Ya? Porque cuando usted decide que va a haber una solución de fuerza, uno tiene que hacerse cargo de todas las barbaridades que pueden llegar a suceder en esa materia. Y ahí es donde usted toma una decisión. Y por eso es que la toma de decisión es tan delicada desde el punto de vista político. También, por ejemplo, la intervención militar en Venezuela ahora, ¿ya?, de Estados Unidos. ¿Usted cree que eso va a pasar sin que nadie sufra? La pregunta es si el objetivo a alcanzar justifica la decisión tomada. Y eso
en una guerra, en una situación como la del 73, en una situación por lo demás también, porque supongo que usted legitimará el ataque a Pinochet el 86. Avancemos, ¿le parece? ¿Usted lo legitima? ¿Cómo se le ocurre? Usted escucha a Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, está aquí en Pauta de Análisis. Ayer realizaron una bajada de propuestas económicas de uno de sus orejeros, lo escuché, no sé, asesor, yo me gusta más eso, ¿no? Es el encargado del programa económico. Ya, suena mucho mejor, porque lo habían escrito como... Sí, la prensa tiene algo conmigo, no sé por qué. Bueno, la propuesta económica dice que pretende recortar de 12.000 a 15.000 millones de dólares el gasto fiscal. Ya cuando José Antonio Kast hablaba de 6.000, varios economistas han dicho, eso no es posible, sin que existan heridos en el camino, por decirlo de alguna manera. Eso es correcto. ¿Cómo lo implementaría, considerando que usted, le he escuchado, quiere aumentar las policías, aumentar la capacidad y la calidad de las armas que tienen, aumentar el personal de Fuerzas Armadas para la defensa de la frontera? ¿Cómo haría esa ecuación sin que ocurra esta situación del recorte que genere problemas, por ejemplo, en pérdida de derechos sociales, que es lo que se teme? Bueno, en primer lugar, hace presente que el tema de los derechos sociales en Chile, aquí no hay derecho. Si usted va y ve que tiene 40.000 personas que se están muriendo al año en lista de espera, pongámonos de acuerdo que el tema de los derechos sociales en esa pero yo creo que también entiende el espíritu de lo que le quiero preguntar. Sí. Mire, nosotros primero observamos que se dobló la cantidad de funcionarios públicos entre el 2012 y hoy día, de 500.000 a 1 millón. ¿Ya? Esos 500, o sea, el promedio de ingresos de funcionarios públicos en la administración pública es de 2.5 millones de pesos. Es el promedio. Si usted tira entonces las cifras sobre la mesa, usted se dará cuenta que ahí estamos hablando por lo menos entre 8 y 10 mil millones de dólares. Después tenemos los programas que han sido identificados por la DIPRES como deficientes, ¿ya? Y que pueden ser porque están deficientes, no llegan a la gente que corresponde, o porque están duplicados incluso. Ahí tenemos más espacio de ahorro, pues estábamos hablando casi de 20.000 millones de dólares de gasto que estaba siendo mal gestionado. O sea, eso serían despidos en el sector público, se entendería así, ¿no? Bueno, evidentemente que va a haber que despedir en el sector público. Pero no haría o sea, si el punto es el siguiente, el Estado no lo tengo para que sostenga una administración. Se supone que la administración la tengo para servir a la gente, no para que se sirva a sí misma. Si yo tengo déficit de carabineros, bueno, ¿por qué voy a tener...? Le voy a dar un ejemplo, y aquí no sé si tengo las cifras todavía 100% en la cabeza, pero cuando yo llegué al Congreso, estuve durante un tiempo en recursos hídricos, donde vimos el tema de la Dirección General de Agua, ¿ya? Y una cosa que a mí me impactó fue lo siguiente, que tenía como 50 inspectores, ¿ya? Que iban entonces a revisar los derechos de agua en todo Chile. 50 son 3 inspectores por región, no es nada. ¿De acuerdo? Pero tenía 2.000 funcionarios. Entonces, hay una desproporción evidente entre lo que es el elemento administrativo y lo que es el músculo en terreno. Y no podemos darnos el lujo de tener, entonces, ¿usted dice que se puede hacer la ecuación entonces? Yo creo que nosotros podemos fortalecer el músculo a costa de lo que es el tema administrativo, de lo que es el burócrata que se encuentra hoy día duplicando, triplicando y cuatruplicando funciones, especialmente la mano de contrata y honoraria. Sí, dos cosas. Hace poco, su jefe programático del Partido Nacional Libertario, Víctor Espinosa, decía que en un eventual gobierno liderado por ustedes llevarían a cabo un ajuste fiscal cercano a los 15.000 millones de dólares en los primeros días del mandato. Entre los 12 y 15.000. Ya, y llama la atención porque si ya a José Antonio Kast se le plantea que hacer el ajuste que él plantea es dificilísimo, o lo que ha señalado el propio economista Jorge de Solmoy, esposo de la candidata presidencial de Chile Vamos, dice que es imposible un recorte fiscal de 6.000 millones. Imagínense lo que puede ser de 12.000 o 15.000, que es lo que usted plantea. Y él dice que es absolutamente inviable y que este país con un ajuste de esa naturaleza no va a tener paz social. Mire, en primer lugar, ya dicen lo mismo respecto de la expulsión de los... Estaba escuchando al director de la Sociedad Nacional de Agricultura. Sí, también lo voy a preguntar de eso. Dicen lo mismo sobre el tema de que no podemos expulsar a los inmigrantes. Dicen, mira, al final es imposible para el que no quiere. Y respecto de la paz social no se compra. Si usted tiene que comprar paz social, entonces usted está siendo extorsionado. ¿De acuerdo?
el hecho es que tenemos 3 millones de personas en listas de espera, 40.000 se están muriendo en listas de espera, y si yo no tengo recursos disponibles para hacerme cargo de esas listas de espera, va a seguir muriendo gente. Y yo no voy a seguir gastando o malgastando plata, ¿ya? Que necesito ahí, que necesito para reducir los impuestos, para echar a andar la economía, para nuevamente recaudar más plata. Si al final es un tema circular. Si yo tengo la economía sin crecimiento, llega un momento en que, como ha sucedido ahora, en que tú entras en un déficit. Nosotros estamos con un déficit fiscal de 3 puntos. Pero un ajuste y no solamente eso. Estamos financiando la PGU con deuda. Eso a 10, 15 años plazo nos va a significar que vamos a estar nosotros en una situación como la de otros países con default y renegociando o con inflación. Ya iremos a Argentina en ese punto, pero para ese ajuste que usted plantea, Johannes Kaiser, necesitaría pasar por el Congreso. Digamos, un ajuste de un recorte de esa magnitud requeriría que el Congreso se pronunciara. En ciertas materias sí, en otras materias no. No puede hacerlo por decreto. No, en ciertas materias sí, en otras materias no. Si no se equivoque, que el Ejecutivo es llamado Ejecutivo porque es el que ejecuta y es el que tiene que tomar decisiones también respecto a su propio personal. En la medida, nosotros no tenemos pensado, por ejemplo, meternos con las plantas, ¿ya? Las plantas están establecidas por ley. Eso no se ha modificado radicalmente. Pero sí nos vamos a meter con los honorarios y a contrata. ¿Por qué? Porque no puede ser, a ver, solamente en materia de personas que están contratadas por más de una repartición, con más de un contrato, tienes 80.000 personas identificadas por la Contraloría. Si aquí hay cosas que no están siendo razonables. Cuando entró, y esto no solamente se está produciendo en el Estado central, se está produciendo también en las municipalidades, ojo. Johannes, permítame, bueno, solo en beneficio del tiempo pasar a otro tema, ya que lo mencionó Antonio Walker, nos decía que había un déficit de mano de obra sector agrícola muy importante, que había un número importante también de migrantes irregulares en Chile, 800.000, y que decía 200.000 de ellos que no tengan antecedentes, que tengan vínculos familiares, que ya están insertos al sistema, deberíamos legalizarlo. No. Y que tuviéramos cuidado con no tener un discurso populista de que los vamos a expulsar a todos, dijo, porque ningún país lo ha podido hacer. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? En primer lugar, no es un discurso populista, es un discurso apegado a la ley. Y yo sé que la Sociedad Nacional de Agricultura se ha beneficiado ampliamente. Mire, desde Bachelet en adelante, hemos tenido una política migratoria que ha privatizado los beneficios y socializado los costos. Si el señor Walker se quiere hacer cargo personalmente de recibir a esa gente en su casa, perfecto. Si él se va a hacer cargo de sus cuentas en FONASA, perfecto. Pero vamos a ver a cuánta gente está dispuesto a él a asumir como carga propia. Porque si no, lo que pasa es que estoy distribuyendo esa carga sobre la gente más humilde de Chile. Él decía que eran los que estaban trabajando, que aportaban al país y que habría que regularizarlo. Para que coticen. Le voy a decir una cosa. Si están trabajando, si los tienen contratados, está cometiendo delito. Porque no puede contratar a una persona que está ilegalmente en el país. ¿Usted insistiría en contratar sin pagar cotizaciones? ¿Usted insistiría en expulsarlo? Yo insisto en que una persona que entra a Chile de manera ilegal tiene que salir de Chile de manera legal. Por lo demás, el señor Walker omitió olímpicamente mencionar, por ejemplo, las visas, las 300.000 visas de temporeros que entregamos a bolivianos todos los años. Sí, lo mencionó. Pero, que eso ha funcionado, dice que hay que potenciarlo. Sí, bueno, por Mercosur. Pero también le voy a decir una cosa. Señor Walker, paguen más. Lo mismo que le dijo le vamos a hacer. No, es que acá hay un tema. Si no quieren invertir en tecnología, si no quieren invertir, entonces, porque esto tema también es el tema de la industria. Eso es mano de obra barata, dice al final de cuentas usted, ¿no? Bueno, pero al final hagámonos cargo de lo siguiente. El Estado de Chile no tiene por qué asumir el costo para... O sea, porque tú tienes un tema que es de temporalidad. Entonces tengo a la gente durante 1 mes o 2 meses para la cosecha, ¿ya? Y después los 10 meses restantes los tiene que cargar el fisco. Johannes Kaiser, es lo que decía también, ¿no es cierto?, la Sociedad Nacional de Agricultura, primero, es que no son pocas las personas que finalmente son un motor en la agricultura del país. Se le hablaba de un número muy importante y que sin esa mano de obra probablemente la agricultura del país, el sector agrícola, no podría realizar su trabajo sin inmigrantes, lo que dijo claramente Antonio Walker. Mire, nosotros no hacemos... No, pues si usted puede tecnificar, usted puede invertir en nuevos bienes de capital. Nosotros le vamos a hacer posible, de la mano de lo que es nuestro programa económico,
el poder depreciar de inmediato ese tipo de inversiones. Nosotros queremos bajar los precios de las energías, reducir o mejorar de alguna manera también lo que es el régimen laboral para facilitar la contratación, ¿ya? También durante un periodo más corto, como el tema del temporero. El tema con Bolivia, en la medida en que se solucione el problema también fronterizo, el tema de las personas que entran con una visa temporal de trabajo, no creo que vayamos a tocarlo, pero la gente que entra a vivir en Chile ocupa campamentos, empieza a formar campamentos, se transforma en una carga social de manera permanente. Bien. No va a ser algo que vayamos a tolerar, y la Sociedad Nacional de Agricultura puede ir a buscar entonces socios, de nuevo, en la señora Bachelet o gente por el estilo. Si quiere impulsar ese tipo de política, nosotros no vamos Johannes, a aceptar ese tipo de cosas. Ayer hablábamos con Cristóbal Uneus de Data Science and Holster, que se dedica al tema de los números y todo esto en las encuestas, y decía algo de donde a usted lo mencionaba. Hablaba de los 5 a 6 puntos promedio que ha bajado José Antonio Kast en el último mes y medio, más o menos, en la encuesta. Y decía que eso, 2 o 3 puntos se estaban yendo a Matei. Pero dijo hay 1 o 2 puntos que se están yendo a Kaiser. ¿Usted lo había escuchado eso? Mire, la verdad es que lo encuentro irrelevante. 1 o 2 puntos están en el margen de error. No, pero decía que había números de allí que se estaban yendo a usted. Y si es así, ¿lo había escuchado y por qué? ¿A qué lo podría adjudicar? Mire, no sé si eso es correcto. Nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Sí, el efecto del debate tuvo algún impacto. Creo que hicimos un buen debate. José Antonio, en el sentido, no estuvo tan sólido en ese punto, pero él tiene una máquina electoral muy bien aceitada y en ese sentido es capaz de mantener posiciones. Vamos a ir viendo cómo avanzamos nosotros ahora que nosotros empezamos a jugar. ¿No? Johannes Kaiser, usted ha sido una persona que ha mirado con respeto la figura de Javier Milei. En las propuestas que usted plantea, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, un ajuste del gasto importante, y también plantea, ¿no es cierto?, una reducción importante de los ministerios. Entonces, mi pregunta es si, mirando la experiencia argentina, mirando la experiencia y el ímpetu con el que llegó Javier Milei y la situación en la que se encuentra la Argentina hoy día, el panorama económico que está viviendo, ¿le parece que sigue siendo un modelo atendible o habría cosas que ajustar? O sea, solamente sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza y controló una hiperinflación. O sea, es como nada. ¿Y a qué primero usted atribuye la situación compleja en la que tiene que estar pidiéndole, ¿no es cierto?, apoyo a Estados Unidos, y por otra parte las situaciones de corrupción que ha vivido en torno a la figura de su hermano? En primer lugar, yo sigo siendo una persona que creo en la presunción de inocencia. La prensa de repente salta a condenar antes de tiempo. Yo incluso le he respetado de manera sistemática la presunción de inocencia a Monsalve, ¿de acuerdo? El punto respecto de si esas acusaciones tienen o no asidero lo tendrá que determinar la justicia argentina, que por lo demás ya tiene condenada a la señora Kirchner, ¿no?, por robarse la mitad del país. Respecto de lo que es la necesidad, o fue la necesidad de hacer los ajustes en Argentina, yo creo que eso nadie lo pone en duda. Nadie razonable pone en duda de que Argentina, que había alcanzado, Argentina era uno de los países más ricos del mundo al principio del siglo XX, tenía 50% de pobreza. A ver, nosotros tenemos todos edad para recordar cuando los argentinos tenían un nivel de vida bastante superior al nuestro. Se arruinaron completamente. Ahora, de la mano del Estado presente. Y lo que ha hecho Javier Milei hasta el momento, y no olvidemos de que es un Estado federal, no es un Estado unitario como el nuestro. Lo que ha hecho Javier Milei fue impedir la hiperinflación, pero por otro lado tiene que controlar también el gasto, porque de otra manera, si no tiene superávit fiscal, no puede pagar deuda. Si no puedes pagar deuda, tarde o temprano quiebras nuevamente en el escenario internacional, y eso genera nuevamente situaciones de hiperinflación y de colapso económico. Johannes, mi última pregunta son 2 en realidad, son un poco mirando hacia adelante. Hasta aquí la encuesta dice que no sería usted el próximo presidente de Chile, pero dicho eso, a veces eso no significa que un proyecto político se quede en eso. Es decir, puede significar ganancia igual. No salir primero a veces siempre puede significar ganancia. Crear un proyecto político, crear un movimiento, crear o imponer o instaurar ciertas ideas para un Kaiser 2030. Esa es mi primera pregunta. Así que esa proyección la tiene. Y lo segundo, ¿las derechas están condenadas a confluir y terminar unidas o no necesariamente?
A ver, nosotros, la situación electoral evidentemente que en segunda vuelta nos obliga a votar en línea contra lo que sea la propuesta del gobierno. Ya, pero sería como una unidad instrumental, sería esa. No, bueno, digo yo más ideológica. Sin amor. Es que no hay mucha unidad. A la fuerza no hay amor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la unidad ideológica en la derecha? Que para tener unidad ideológica primero usted tiene que tener ideología, ¿ya? Y dentro de la derecha nacional la ideología muchas veces se agota en la tarjeta de crédito, en leerla. Demasiado amplia. No tienen. No tienen, ya. Entonces, no tienen. Sí, el problema es que muchas veces no entienden por qué están defendiendo lo que defienden. Sería una unidad sin amor por ahora, entonces. O sea, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a Kast o a Evelyn Matei si fueran ellos los que pasaran a segunda vuelta? Mira, yo estoy dispuesto a apoyar a cualquiera que me prometa el fin de la continuidad de este gobierno, eso de todas maneras. ¿Y lo de Kaiser 2030? Lo de Kaiser 2030 creo que no va a ser posible porque no voy a poder ir a la reelección. Ya, bueno. Bien, 8:30 de la mañana. Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Que esté muy bien, ya hablaremos en algún otro momento sobre la prensa, porque tiene una mirada tan crítica como la que tiene Donald Trump. O no tanto. Bueno, pero no tan críticas como la mirada que tiene la prensa sobre mí. ¿Usted cree? ¿Qué le parece? Sí, que a lo mejor lo ve con percepción selectiva. Ya nos vamos a ir a la pausa. Seguimos hablando de eso aquí en Comerciales con Red Hot.